Muy buenas, Rocío, y bienvenida a Publishers Weekly en español. Hola, JB, encantada. Encantado. Bueno, a mí me gusta, bueno, es ya con una especie de tradición empezar estas entrevistas con la primera, con la pregunta más básica, ¿no? Para las personas que no están viendo ahora mismo en YouTube, ¿de qué va Labris, la bestia del laberinto? Pues mira, La Bris es una novela histórica inspirada en la mitología, concretamente en el mito del Minotauro, aunque no solo en ese. Es una visión historicista de lo que habría ocurrido de ser realidad ese mito. Y damos un paseo por la antigua Creta, viendo un poco sus gentes, su forma de vida, entrando un poco en la cosmovisión religiosa que tenían. em, es como un viaje en el tiempo, digámoslo así. Labres es un viaje en el tiempo, a una Y, época muy arcaica. y, Rocío, ¿tú recuerdas dónde estabas o qué estabas haciendo cuando se te vino a la cabeza una premisa tan original? Pues mira, yo tenía concretamente 13 años y estaba en mi habitación. El año pasado, ¿no? Así, sí, bueno, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, y estaba en mi habitación delante de un cuaderno, porque el Labris lo empecé a escribir a mano. Y bueno, a mí siempre me ha encantado la mitología, ¿no? Entonces, pues estaba pensando en mitología, en mitos y tal, y pensé, digo, jolín, digo, ¿y si el Minotauro hubiera sido algo real, ¿no? No te digo un monstruo, pero bueno, una persona o algo, ¿no? Y entonces ahí empezó a surgir la idea y originalmente iba a ser un musical. O sea, fíjate, con 13 años, ¿no? Y así empecé, haciendo como escenas de cine o de teatro, ¿no? Con la historia. Luego ya vi que no, que esto daba para una novela. Y ya me lancé a la novela. Pero sí, sí, tenía 13 años, estaba en mi habitación con un cuaderno delante en blanco y yo pensando en mi mitología, como digo yo. Y a lo largo de todos estos años, ¿no? Que supongo la historia ha dado muchas vueltas, ¿no? Mucho adelante y atrás. ¿Cuál es la parte que más trabajo te ha costado y cuál es la que te ha salido de manera más orgánica? Pues la parte que más me ha costado ha sido el tema de la documentación. Yo quería hacer una novela que fuera novela, pero que su contexto histórico, todas las descripciones, etcétera, fueran lo más fidedignas posibles. Para que fuera realmente, pues eso, un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a la Universidad Complutense, hablé con una serie de especialistas, pues incluso en egiptología, hablé con uno, se llama Urruela Quesada, que es un hombre encantador, porque quería saber si en la época en la que yo estaba situando la historia había Ixos en Egipto o no, solo para ese detalle, ¿no? Que además aparece un Ixo casi de perfil, ¿no? Pero quería hasta ese punto de intentar perfeccionarlo. Entonces esa quizá fue la parte más complicada, de poder ajustar todo, de tener todos los datos, de yo quería hablar del tipo de alimentación que llevaban, entonces asegurarme que realmente era ese tipo de alimentación, los nombres también, en fin, fue un poco complicado esa parte, ¿no? Y luego la parte más orgánica fue la parte novelesca porque en la protagonista yo personalmente volqué mucho de mí en ella, ¿no? Entonces me fue más sencillo hablar de ella porque era un poco dar respuesta a mis inquietudes. Con ella yo daba respuesta a mis inquietudes. Entonces en ese sentido fue más fluido, ¿no? Pero sí, sí, desde luego la parte más compleja fue la de la documentación. Fue la que, bueno, es que el Labris tardé en escribirlo mucho tiempo, hablo de años, por esa razón, porque quería hilarlo y pulirlo hasta lo más perfecto posible. Y bueno, no lo creo haberlo logrado todavía, pero creo que está bastante pulido. Y como empezaste a escribirlo tan pequeña, ¿de dónde viene esa pasión por la historia y por la mitología? Pues mira, yo adoro la mitología desde que puedo recordar. Desde que cayó en mis manos un librito muy finito de Robert Graves que se llama Los mitos griegos. Un resumen de una obra suya, ¿no? Lo leí como que me enamoró. Me enamoró, ya empecé una cosa a otra. De Grecia pasé a Roma, a los nórdicos, a la mitología universal. O sea, ha sido desde que puedo recordar. O sea,
uno de mis cuentos de la infancia han sido los mitos griegos. Entonces ya a partir de ahí hasta hoy, ¿no? Ya lo vas como ¿cómo decirte? Como que ya vas profundizando, ¿no? En todo el sentido filosófico desde el punto de vista adulto, ¿no? Pero para mí, mi origen han sido como los cuentos, como un cuento de hadas. ¿Y cuáles son tus referentes? ¿Qué es lo que te gusta leer aparte de mitología? ¿Qué es lo que lees tú en tu tiempo libre? Pues procuro leer un poco de todo. Em, Me encanta, por ejemplo, mi autor favorito es Becker. Tiene muchísima influencia en mi forma de escribir. De hecho, si cuando la gente lea Labris, yo creo que si conoce a Becker lo va a percibir en las descripciones, la manera que él tenía de si está lloviendo, que oigas la lluvia o que sientas el frescor de la lluvia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poco he intentado homenajear a Becker. Espero haberlo conseguido, ¿no? Me encanta Becker, pero leo de todo. Me encanta la ciencia ficción también, no me cierro en ningún género. Y luego, aparte de eso, también me gusta mucho profundizar, por ejemplo, en la psicología. Intento, por ejemplo, enfocar la psicología, la arqueología, la historia, todo esto desde un punto de vista mitológico. Para mí la mitología es casi como una forma de vida, es un estilo de vida, ¿no? Entonces intento enfocar todo lo que tengo en mi vida que gire en torno a la mitología o cómo extraer de ahí enseñanzas, cómo extraer una guía y demás, ¿no? Pero sí, bueno, intento leer de todo. Ahora con mis hijos me cuesta un poquito más, he de reconocer, pero sí, sí que intento leer de todo, aunque sea en el móvil. Sí, nunca parar de leer. Y esta pregunta, bueno, no sé si te resultará difícil o no. ¿Cuál dirías que es la mayor virtud de Labris, Rocío? A ver si lo soy capaz de explicarlo bien. Para mí la bris es como una daga que abre una herida, ¿vale? Hasta que se ve el hueso. Entonces, yo creo que la bris es como una manera de profundizar en los límites humanos para poner de manifiesto la esencia misma de la persona. Y bueno, esa era mi intención. Y yo, de tener que describir Labrius en una palabra, sería esperanza. Yo creo que ese es el concepto que resume bien lo que he intentado transmitir con Labrius. Espero haberlo conseguido. Esperanza, sí. Y llama la atención lo bien trazado que están los personajes, ¿no? Has dicho que te has visto a ti misma ahí, pero el resto los has trazado con personas de tu entorno o basándote simplemente en la ficción. Pues mira, Irene, ya te digo, he puesto mucho de mí en ella. No he podido evitarlo. Em, no me he inspirado en nadie en particular para los personajes. Lo que he hecho ha sido eh, yo imaginándome que estaba allí con ellos, cómo interactuaría con ellos y cómo me replicarían ellos. Es decir, por ejemplo, la figura del Minos, siempre tenemos el concepto del rey Minos de Creta, el juez de las almas, todo esto, ¿no? Como una persona muy justa. Pero si te paras, te vas a la época, dices, bueno, vale, pero realmente nosotros lo vemos desde nuestra moral actual. Pero ¿cómo lo verían sus coetáneos? ¿No? ¿Lo verían así? ¿Qué clase de justicia impartirían en esa época? ¿Qué legislación habría? ¿No? Entonces, ya en torno a eso, te vas la propia historia, a medida que tú vas escribiendo, como que te vas, como decía J.R.R. Tolkien, ¿no? Me encontré a trancos en el pony pisador y no debería estar allí, pero allí estaba, ¿no? Pues esto es lo mismo, a medida que vas escribiendo, la propia historia te va mostrando personajes, por ejemplo, el, el capitán de la guardia, por ejemplo, o el propio capitán del barco, del Delias, que lleva a los atenienses hasta Creta, me los iba pidiendo la historia. De repente dije, aquí hay una persona que tiene algo que contar. Y entonces la propia historia te va diciendo cómo tiene que ser esa persona. Es complicado de explicar, pero es como que de alguna manera tú al ponerte en esa situación, en ese punto de vista, como que todo te va saliendo de manera bastante natural. Me imagino que de forma inconsciente habrá habido algún tipo de inspiración o algún tipo de influencia, de lo que yo no soy consciente para poder.
pero sí que es verdad que es lo que, ya te digo, lo que decía Tolkien, es como que cuando tú escribes, el propio cuento te va mostrando a los personajes y te va mostrando cómo tienen que interactuar y cómo tienen que ser esos personajes para que toda la historia tenga un sentido. Sí, aunque suena tópico, ¿no? De que llega un punto en que el libro se escribe solo, aunque lo tengas que escribir tú, pero una vez que creas el contexto, ¿no? Y la dinámica, te va guiando solo, ¿no? Sí, es algo así. O sea, no tanto que se escriba solo, sino que tú al momento de plasmar las cosas te das cuenta que tú tenías unas ideas y te vas dando cuenta de que no, mejor vamos a hacer otra cosa, porque te pide otra cosa la historia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo de J.K. Rowling cuando le preguntaron, ¿no? Por qué Hermione y Ronald Weasley quedaban juntos y demás en Harry Potter, no sé si lo has leído. No, no. Y ella dice que, bueno, que era su idea desde el origen, pero que, pero que la historia le pedía otra cosa. La historia le pedía que Hermione acabara con Harry, pero decidió mantenerse fiel a su idea original, ¿no? Pues esto es lo contrario. Esto es dejar que sea la historia, que sea el cuerpo el que te diga, no, no, esto tiene que ser así, porque tiene que ser así. Y bueno, pues dejar que fluya. Y ahí, Rocío, mucha influencia cinematográfica en Labris. Pues no te sabría decir. A mí me encanta el cine. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que en algunas escenas, sobre todo en una que no quiero decir, no quiero soltar aquí un spoiler, que sea una bomba ni nada de eso, pero hay una escena un poco de un enfrentamiento entre el protagonista y una persona que quizás sí que tiene bastante inspiración cinematográfica, ¿no? Es como muy visual. Quizá cuando lo lees, a mí por lo menos me da la impresión de que al leer esa parte como que ves más que lees, estás viendo la escena, ¿no? Entonces sí, quizá hay algunos puntos que tengan cierto toque cinematográfico, o sea, que le da más rodaje al libro, es más... Y Rocío, ¿cuál, como se suele decir, cuál es el libro que tienes ahora mismo en tu mesita de noche? Pues mira, tengo varios y ninguno lo he abierto todavía, lo abro muy poco a poco. Ahora mismo tengo entre manos uno que se llama, a ver si me sale ahora el nombre, Misterios Romanos. Es de una autora británica y bueno, son unos detectives en la antigua Roma, unos niños que están en la antigua Roma y demás. Ese es uno de los que tengo ahora, es una saga. Entonces, bueno, voy poquito a poco con ello. Y si, Rocío, si voy a una librería y cojo tu libro en la mano y tú estuvieras por allí y me tuvieras que convencer para que me lo llevara, ¿qué me dirías? Para que sí, que le tengo que dar una oportunidad, que lo voy a disfrutar. ¿Tú qué me dirías? Pues que si te gusta viajar y no has tenido oportunidad de salir en vacaciones, cógetelo porque te vas a ir a la antigua, a la antigua Grecia de cabeza. Y sin tener que gastarte, ¿no? Y sin tener que gastarte nada, muy poquito. ¿Y hay alguna parte o algún detalle del libro, algún, no sé, alguna característica de la que estés más orgullosa? Uf, pues qué difícil es eso. A ver, estoy orgullosa de todo el libro, porque la verdad que es un libro que me llevó mucho escribir, me esforcé mucho en ello y estoy orgullosa de todo el libro. Quizá lo que más me gusta es la dinámica de los dos protagonistas. Eh, es muy difícil escribir cuando los protagonistas están atrapados en un mismo lugar. En este caso es en el laberinto de Creta. Es muy complicado porque todo el contexto físico, todas las habitaciones son iguales. Y entonces el mayor apoyo está en el diálogo. Tiene que ser un diálogo fluido, un diálogo interesante, profundo, que enganche, que no aburra, sino que te anime a continuar. Eso es muy complicado. Y yo creo haber conseguido que eso funcione bien y creo que esa es la parte de la que estoy más orgullosa. Pues Rocío, muchísimas gracias por atender a Publishers Week en español y enhorabuena por Labris, la bestia del laberinto, que sabemos que merece muchísimo la pena y desde aquí lo recomendamos. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, JD. Un abrazo.